Primera Corintios, capítulo 2, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias porque ellas, Señor, nos instruyen, nos muestran tus verdades. Gracias por esta verdad que tú me permites, Señor, en esta hora comunicar, Señor, a tu iglesia, esperando que sea de bendición, de edificación a cada una de nuestras vidas, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, este consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios para siempre. Bien, no pretendo ser muy largo, hermano, muy extenso. Vamos a hablar bajo el tema accediendo a las cosas preparadas por Dios. Accediendo a las cosas preparadas por Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Vamos a ver lo que significa acceder. Gloria al Señor para siempre. Acceder, usted sabe que es un verbo indica acción. Así que es la acción de usted pasar de un lugar a otro. Usted está afuera, accede al templo. Gloria a Dios. Con esta sencillez podemos empezar diciendo que Dios tiene para nosotros cosas que, como leímos en el versículo 9, no ha subido a corazón de hombre, ni ojo lo ha visto, ni oído lo ha escuchado. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas? Porque es lo que muchas veces nos preguntamos, y lo que yo una vez me preguntaba: ¿cuáles son esas cosas? Pablo está hablando aquí de cosas espirituales. En todo este mensaje, hermano, cuando diga la palabra espíritu, así como usted lo leyó conmigo, espíritu está con E mayúscula, por lo tanto está hablando del Espíritu de Dios. Así que aunque yo no diga santo, entienda en su mente que estamos hablando del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primero vamos a establecer una base. Tenemos que el Señor Jesús nos ordena a que debemos buscar primeramente el reino y debemos buscar primeramente las cosas espirituales. Mateo 7:7 es una de las bases donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está haciendo similitud a lo que leímos que Pablo dice aquí, cosas que ojo no vio.
Y por último, quiero tomar Lucas 11:9, que a lo que Jesús dijo en Mateo, Lucas le agregó otra parte que Mateo no lo escribió de lo que dijo Jesús, y por esto lo quiero leer. Si quieren conmigo, Lucas 11:9. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora entra lo que quiero. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí podemos ver que Dios ha preparado cosas para nosotros acceder a ellas, pero son cosas espirituales, y que la única manera de entrar a esas cosas espirituales es a través de buscar, de persistir y estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, está hablando de que debemos pedir y buscar el Espíritu Santo. Si ya somos cristianos, pues tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahora, más allá del sello, tenemos y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para acceder a las cosas que Dios ha preparado, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que, teniendo esta base, ese es el cómo accedemos. ¿Cómo accedemos? Buscando de Dios, buscando su presencia, hermano. Y aquí voy a narrar un poco de experiencia. ¿Cuántos de los que están aquí vivieron el avivamiento? Amén. Mire algo, hermano. En el avivamiento, Dios mostró cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni había subido al corazón. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque nosotros cumplimos con el requisito. Dios movió a la pastora a hacer cosas espirituales, oración, ayuno, silicio, vigilia, y cuando todos nos unimos en ese propósito, Dios respondió. Porque leímos que Dios ha preparado esas cosas para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que temprano lo buscan. Si nosotros vivimos una vida espiritual que Cristo nos regaló, tenemos que cultivar esa vida, tenemos que realmente vivirla, tenemos que darle atención a esa vida, a ese crecimiento espiritual. Cuando empezamos a trabajar en pro de ese avivamiento, de lo que el Señor había mostrado a nuestra pastora, simplemente no sabíamos quizá lo que íbamos a recibir, pero obedecimos y empezamos a buscar. Recuerdo, hermano, que empezaron a suceder cosas que aún dentro de la misma iglesia, el que no estaba en la visión necesaria, de la búsqueda necesaria para entenderlo, no lo entendió. Porque en este mismo capítulo que nos ocupa, más abajo Pablo dice que el carnal no puede entender las cosas espirituales ni tampoco el natural. El natural es el que está en el mundo, el que no tiene a Cristo. Pero el carnal es el que está en la iglesia, que como no se mete en el espíritu, tampoco puede entender las cosas espirituales. ¿Cómo usted puede explicar que yo estaba hablando una lengua en el espíritu y venía un joven, me voy a reservar el nombre, y le decía al Espíritu Santo, me gusta esta lengua que está hablando Aliel, dámela? Y en ese mismo instante empezaba a hablar la misma lengua que yo estaba hablando. ¿Cómo usted puede entender que Dios le da una visión a alguien donde esa persona, y habían varios jóvenes, que Dios le permitía ver la armadura que tenía cada cristiano y la espada que tenía cada cristiano? Son cosas que parecen locura, como dice Pablo más abajo. Las cosas espirituales, hermanos, parecen locura para el que no es espiritual. Pero no podemos ser espirituales si no nos metemos con Dios. Hermano, yo empecé a orar en este tiempo de evento solamente 1 hora. Y con esa sola hora, que era fiel a esa hora, fue suficiente para Dios meterme a lo más profundo, a las cosas que dice aquí que ojos no han visto ni oído han escuchado.
Con una hora, hermano, que seamos fieles a Dios, vamos a acceder, vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a empezar a experimentar cosas, hermano, que no tienen explicación. El poder está ahí para nosotros, pero tenemos que acceder a ese poder, tenemos que entrar a esa puerta. Ya basta de decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Es que eso no es suficiente. Hay que pasar tiempo en la presencia de Dios. Hay que insistir, hay que pedir, hay que buscar. Señor, yo quiero más de tu presencia. Muéstrame esas cosas ocultas que tú tienes para mí. Si tiene que desvelarse, si tiene que perder su sueño, hermano, piérdalo. Perdámoslo. Los científicos cuando están metidos en descubrir una verdad, una investigación, hermano, pasan hasta 4 o 5 horas de la madrugada que no duermen investigando esto. Cosas de ciencia que no tienen nada, ningún valor para las cosas espirituales. ¿Cuánto más nosotros que tenemos tantas cosas, hermano? Gloria a Dios para siempre. Cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos accediendo a esas cosas espirituales, hay muchas visiones. Hay muchos pleitos espirituales. Cuando empezamos a hacer servicio los jóvenes y a buscar, en una el Espíritu Santo trata conmigo y me dice que yo era raso, que yo era un soldado raso. Para que entendamos las cosas espirituales, hermanos. Y cuando yo se lo cuento a mi hermano, él se burla y dice, soy un raso, tú no tienes ninguna raya. Porque el soldado raso es el soldado de la que no tiene ningún rango y cualquiera que tiene un ranguito más alto lo manda a pelar una papa. Pero ¿qué pasa, hermano? Con esa sola hora de oración y esas guerras, esos clamores que hacíamos, en poco tiempo el Señor me subía a otro escalón. El Señor me subía a otro nivel espiritual. Y cada vez que terminaba una batalla grande, el Señor usaba a alguien y me decía, ahora tú eres sargento. Y después ahora tú eres capitán. Y así yo fui subiendo, hermano. Pero también el Señor usaba a alguien y me decía, yo vi que un ángel te cambió la armadura. O venía uno y me decía, el Señor te entrega ahora una espada más fuerte, más poderosa. Porque cuando cambia el rango espiritual, también cambian las armaduras, el poder de la armadura. Porque no es lo mismo el poder de un cristiano que no ora, al poder de un cristiano que ora tan siquiera una hora. El que ora a esa hora accede al poder espiritual. Por esto en el avivamiento, hermanos, cuando estamos aquí en el culto, ahí en el peñón se manifestaban los demonios por el poder que salía de aquí. Porque accedimos a las cosas espirituales. En medio del liceo el Espíritu Santo nos tomaba y hablábamos en lengua, y los que estaban ahí eran confrontados por el Espíritu Santo. Cuando estamos buscando las cosas de Dios, recibimos cosas que no tienen explicación y que nunca pasó por nuestra vista ni por nuestros oídos escuchar. ¿Cómo usted puede explicar que un joven le dice al pianista de ese entonces, el Señor me dice que te entregue este piano? Y simbólicamente le hace así y le entrega el piano y el otro lo recibe. Y no pasaron 3 meses cuando Dios utilizó a Crelly, el hijo de su hermano de Browdy, y mandó una conga, una tambora, una batería y un piano, que el Señor lo movió. Hermanos, son cosas que no tienen explicación, pero nosotros nos conformamos con vivir nuestra vida. Y decimos, yo voy a vivir mi vida, yo voy a hacer hoy esto y esto, yo quiero aquello, y planificamos. Pero ¿qué estamos planificando respecto a la vida espiritual? El Señor no pide mucho, el Señor solo pide que planifiquemos tan siquiera 1 hora diaria. A mí me duele, hermano, porque muchas veces yo escucho personas diciendo, yo tengo mucho tiempo orando por el Espíritu Santo para el bautismo y no recibo el bautismo. ¿Usted está seguro que usted está cumpliendo con Mateo 7:7 y Lucas 11:9? Usted está insistiendo, usted está pasando noches de las 2 a las 3 de la mañana orando, Señor, si tú no me llenas, si tú no me llenas. Hermano, esa es la clave. No se trata de decir que somos cristianos y que tenemos tantos años en la iglesia. Hay que buscar. El Espíritu Santo está ahí esperando que nosotros accedamos a su presencia. La Biblia dice que cerrada nuestra puerta, oremos al Señor y que en lo secreto Él nos va a responder. Cuando yo empecé a sentir los toques del Espíritu Santo,
que fue prácticamente de un día para otro que se completó el trabajo. Estábamos haciendo una oración allá donde Nereida, y me dice un joven, yo estaba sintiendo en mi espíritu saltar, pero no lo hacía. Como yo nací en la iglesia y tengo toda mi vida en la iglesia, yo no quería recibir el Espíritu Santo y pensar que yo estaba haciendo algo humano, sino que Él lo hiciera, porque en ese momento no tenía el conocimiento de que Dios necesita una cooperación. El Espíritu Santo hace su parte, el Espíritu Santo, y nosotros hacemos la nuestra. Y Dios utiliza a un joven y me agarra por el brazo y me empieza a hacer así. Entonces cuando él me empezó así, yo entendí que el Espíritu Santo está diciendo salta. Y cuando yo hice así como 3 veces, me quedé sin fuerza y en la última caí al suelo. Pero que hizo salto, el primero lo di yo, pero en el segundo ya me había parado. Porque Dios necesitaba mi cooperación. Cuando yo hice así la primera vez que obedecí, entonces los otros saltos yo sentí como una fuerza que me hacía así. Y no aguanté y caí al piso. ¿Usted sabe qué yo hice? Cuando bajé de esa oración, me bañé, cerré mi puerta y dice, completa la obra, necesito que tú completes ese bautismo del Espíritu Santo. Y no pasaron, hermano, 10 minutos y yo empecé a alabar al Señor, ahí lléname. Y cuando yo vine a ver, creo que mis padres se acuerdan, empecé a vocear en lengua ahí y a balbucear como un niño, porque es una lengua nueva. Y no podía controlar el nivel y empecé a vocear y caí al suelo. Duré como 1 hora y media ahí, hermano, recibiendo del Espíritu Santo. Porque accedí a buscarlo. Me levanté de ahí totalmente sudado y tuve que bañarme de nuevo. Y cuando vine al culto, tan pronto le puse la mano a la batería, ahí mismo el Espíritu Santo me arrebató. Porque estaba lleno, porque estaba en comunión, porque estaba buscando. Porque estas son las cosas que Dios ha prometido para todos aquellos los que lo aman. Yo amo a Dios, yo demuestro que amo a Dios cuando yo lo busco. ¿Cómo yo digo que amo a mi pareja, a mi amigo, a mi madre, si no paso tiempo, si no dedico un tiempo para estar con ellos? Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Accediendo a las cosas preparadas por Dios. Veamos algunas cosas que dice Pablo aquí. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. No leímos el versículo 4, pero quiero leer esta parte. Solo vamos a ir saltando las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a leer de nuevo todo. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cosas que Dios ha preparado para nosotros. Demostración del Espíritu y de poder. Demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros accedemos a su presencia, el Espíritu Santo nos llena de tal manera que podemos demostrar que Él es real. Por eso muchas veces los inconversos, nuestros vecinos, no creen en Dios porque nuestra vida no le manifiesta a ese Dios. Cuando nosotros accedemos a las cosas que Dios tiene para nosotros, a través de la oración, de la búsqueda, de la obediencia, entonces el poder del Espíritu reside y reposa en nosotros. Y cuando pasamos, alguien tiene que decir, este es realmente cristiano. Bendito Dios para siempre. Luego sí leímos el 6 cuando dice, sabiduría de Dios en misterio, versículo 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y luego dice que esta sabiduría Dios la predestinó antes para nuestra gloria. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo qué significa esto, porque toda la gloria es de Dios. Pero hay una gloria que es nuestra, que es esta, hermano. La sabiduría que nos da el Espíritu Santo nos hace tener honra frente a los demás, aún los inconversos. Es increíble, hermano, cuando usted porta esta presencia, cómo los inconversos quieren hablar con usted. A mí me dicen muchas veces, y me conocen hoy, y ya mañana me están preguntando cosas íntimas, y me están diciendo, yo veo que tú tienes como cierta habilidad, mira, en esto y en esto, ¿qué tú me dices? ¿Qué tú me aconsejas? ¿Esa sabiduría mía? No, es sabiduría, hermano, que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros lo buscamos. Y pues Pablo dice, o no estoy seguro si es Pablo, que no pueden resistir esa sabiduría
perdón, es Hechos, dice que no pueden resistir la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando Esteban hablaba, estaban tan llenos del Espíritu Santo que no podían resistirle, porque cuando ellos decían la ley dice, él le decía sí, pero la ley dice aquí y se interpreta así, porque el Espíritu Santo les daba a ellos a entender. Y Esteban era griego, Esteban había nacido fuera de Jerusalén y comprendía mejor la palabra que los escribas y los fariseos, porque el Espíritu Santo hace la diferencia. Luego Pablo habla de revelación de Dios por el Espíritu. O sea, el Espíritu nos revela las cosas de Dios. Por eso, hermano, no entendemos muchas veces ciertas cosas espirituales. Porque si no estamos buscando del Espíritu, nuestro espíritu está débil y la carne está fuerte. Entonces escuchamos unos carnales que dicen, fulano es el que más revelación tiene. Hermano, cuando usted se mete con Dios, la revelación y la experiencia espiritual es diaria y constante. Hace como 2 meses, yo estoy durmiendo profundamente. No era que estaba entre despierto y dormido. Yo estaba durmiendo profundamente. Y tuve una experiencia. Y luego el Señor me la explicó cuando yo le pregunté que si fue el Espíritu Santo o qué fue. Y es que yo estoy durmiendo profundamente, pero de repente yo siento que estoy despierto, pero sé que es mi espíritu. Cuando nosotros dormimos, hermano, nuestro espíritu, que está en comunión con el Espíritu Santo, está despierto. El espíritu es del área espiritual, no duerme. Y entonces yo percibo que viene un demonio, que viene esa sombra a cubrirme, a tirárseme encima. No sé si a usted le pasa, que los demonios cubren a uno y uno no se puede mover ni puede despertar. Y cuando va para encima de mí, yo siento que el demonio, como que alguien lo agarra y lo suelta así por la ventana, porque el cuarto tiene una ventana así. Y entonces ahí yo despierto y reprendo y le doy gracias al Señor. Yo pensaba que era el Espíritu Santo, pero luego el Señor me dijo, y hace reciente, como 15 días, me dijo, no fui yo, fue el ángel que te guarda. Yo no sé si usted ha visto esa técnica de lucha, donde alguien se tira al piso y como que le hace así al otro y lo empuja hacia atrás. Y cuando él me dijo eso, me dio esa imagen en mi mente. Y fue como que cuando el demonio venía por encima de mí, el ángel lo paró y lo hizo así y lo tiró por la ventana. Gloria a Dios. Ahora el jueves, yo estoy ahí en el servicio que estábamos haciendo aquí. Y estoy orando, pero estoy dormitando. Y ahí sí el demonio me cubrió completamente. Y cuando yo quise reaccionar, ya me tenía. Entonces, en mi espíritu, yo como que hacía así, sacudía, pero no podía hablar. Entonces, en mi espíritu empecé a llamar a Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando empecé a llamar a Jesús, entonces él fue soltando la agarre. Y cuando pude entonces ya venir en sí, reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí mismo, hermano, se fue. Estas experiencias, hermano, son para todos nosotros. Pero a veces nos dejamos llevar como del temor, nos dejamos llevar de que no, pero que yo no quiero que el diablo me ataque. Hermano, hay una guerra y hay 2 bandos. Usted está en uno y el enemigo está en otro. Aunque usted no lo ataque, él está considerando cómo desbaratarlo. Dejemos esa ignorancia de pensar, no, cuando lloro mucho el enemigo me ataca. Ajá. Y vamos a dejar de orar entonces para que él no ataque. Él va a atacar como quiera. Entonces, nos volvemos, hermano, con esos boxeadores de mala categoría, que el otro boxeador lo está madurando a puñetazos y él ahí aguantando, y no levanta los puños para defenderse. Cuando tenemos todo el poder disponible para, sin tener que levantar las manos, decirle, vete en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, el Espíritu nos revela las cosas, ese es el tiempo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, oiga, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A mí me encanta esto, hermano, cuando yo pude entrar a ese bautismo del Espíritu Santo y poder mantener el Espíritu Santo permanentemente en mi vida y tener esa comunión, eso no tiene precio, hermano. Hermano, el Espíritu, oiga lo que dice, todo lo escudriña. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, yo me río, yo diariamente tengo muchísima experiencia, porque a veces yo simplemente estoy parado y alguien viene a decirme algo. Y es tan delicado que uno no puede hablar porque son cosas que el Espíritu Santo te la da a ti. Hermano, cuando yo hablo con alguien, el Espíritu Santo me escanea a esa persona totalmente. Si viene con intención de engañarme, yo me doy cuenta. Si me está dando mentiras, yo me doy cuenta. Y yo lo dejo tranquilo, sí, está bien. Pero el Espíritu Santo ya me dice que es mentira. No, mira que yo no pude decir esto y esto.
O si no, mira, ¿tú sabes dónde está esto? No, yo no sé. El Espíritu Santo me dice. Porque el Espíritu lo escudriña todo. Entonces, cuando portamos el Espíritu Santo, usted empieza a hablar con alguien, el Espíritu Santo empieza a revelar, empieza a darle a usted a entender las cosas espirituales. Pero repito, eso es para todos. Eso es para todos, hermano. En una ocasión, dije que iba a dar algunas experiencias. En una ocasión yo subí a la guagua de transporte público y simplemente subí a la guagua y dije, buenos días. Me dice una señora, cuando tú saludaste, como que la guagua se iluminó. Yo no sé quién es la señora. Yo no sé quién es la señora. Pero ella percibió, luego me di cuenta de la cristiana, que la atmósfera cambió. Porque alguien que está buscando de Dios, alguien que está en comunión con Dios, llegó a un lugar. Hermano, cuando nosotros caminamos llenos de la presencia de Dios, los demonios de lejos nos identifican. Mira, el Señor me ha revelado, porque estamos hablando de esta parte de la revelación. El Señor me ha revelado que todos nosotros, según nuestra búsqueda, según lo que tiene para nosotros, tenemos un área de envergadura. Usted sabe que, por ejemplo, una águila le llama envergadura al espacio entre la punta de una ala y la otra, todo lo que cubre. Y el Señor me ha revelado más o menos cuál es el área que su presencia en mí cubre cuando yo estoy normal caminando. O sea, donde quiera que yo estoy, hay un radio, un perímetro que la presencia de Dios cubre, donde los demonios no pueden entrar. Pero eso también es suyo. Ahora, usted tiene que preguntarle al Señor cuánto cubre. En una ocasión yo vengo del hotel con clinista descarriado, en ese tiempo, para no vaya a pensar que es ahora, estaba descarriado, pero como los dones son de Dios, Dios le permitió ver una visión a un descarriado. Pregúnteselo a Dios. Y él me dice, mira, íbamos así en el carro, me dice, mira, yo estoy viendo ahora que tú cubres, tu presencia cubre de aquí como aquella mata de palma, eran como 40 metros. Y él me decía, en todos los alrededores los demonios no se pueden acercar. Y yo le dije a él, yo quiero más. Porque yo tengo hambre de ver más de Dios. Y le dije, mira, yo escuché de unos hermanos ingleses, leí en un libro, que Dios lo usó con poderoso avivamiento. Esos hermanos accedieron a una profundidad de Dios, hermano. Dice la historia que, le voy a poner el ejemplo para que se entienda, pues sé que hay personas que quizás no puedan. Dice la historia que cuando yo estaba predicando en una iglesia, voy a tomar por ejemplo esta iglesia, la búsqueda que ellos tenían de Dios era tanta que la presencia que ellos portaban cubría toda la cuadra. Mire la cuadra, desde el colmado aquí del viejo hasta entrando aquí por la moderna, bajando aquí por el ayuntamiento, eso es una cuadra. Y cuando ellos entraban y empezaban a ministrar, en esa cuadra, todo el que pasaba por esa cuadra caía bajo la presencia del Espíritu Santo e iba a arrepentirse la iglesia. El que pasaba y entraba a esa cuadra y tenía espíritu demoníaco, el espíritu se manifestaba y tenían que llevarlo ya para ser liberado. Hermano, cosas que nadie vio, que nadie oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué conformarnos, hermano, con vivir una vida espiritual vana? Me levanto y gracias, Señor, por este día, y quizá ni eso, y me preparo y me voy a trabajar. Hermano, hay tantas profundidades en Dios. Hay tantas profundidades en Dios. Vamos a acceder a esos misterios, vamos a acceder a esas revelaciones, vamos a acceder a este poder. Estoy predicando así, hermano, porque nosotros estamos esperando que Dios va a derramar algo, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Tenemos que buscarle con más profundidad, con más intensidad. Yo le animo a que investigue, hermano, sobre un avivamiento. Eso es lo que yo he hecho toda la vida, porque cuando yo leo de esos avivamientos, a mí se me mete como un hambre y empiezo a buscar más de Dios. En el avivamiento de Los Ángeles, en la calle Azusa, había una jovencita que el Señor la usaba mucho en el milagro de restauración de muelas y de dientes. Hermano, usted sabe lo que dice la historia, que había una persona que no tenía un diente en su boca, y ella dijo, abre la boca, y le dijo, Señor, pon este. Y Dios le puso, hermano, el juego completo de dientes y de muelas a esa persona.
personas, hermanos, que llegaban con tumores así sangrando, y cuando el problema lloraban, el tumor desaparecía. Un hombre que sobrevivió a la guerra, que oraron por un brazo que le faltaba y el brazo creció en frente de todos. Búscalo, está ahí en la historia, hermano. Y esas personas no eran mejores que nosotros. Cuando yo lo otro, yo digo, pero si tú lo hiciste con ellos, si yo te busco, también tú lo puedes hacer conmigo. Yo quiero acceder, yo quiero conocer, yo quiero vivir más, hermano. Y le doy gracias a Dios porque experimentamos mucho en el llevamiento. Pero el mismo Señor dijo que lo que viene no se compara a lo que vivimos. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué dice entonces del 13? Que el Espíritu revela o enseña lo espiritual. ¿Por qué no conocemos más de Dios? ¿Por qué no buscamos más de Dios? ¿Por qué no creemos cuando alguien nos dice yo vi esto o aquello? Algo espiritual, porque no estamos viviendo lo espiritual. Y me encanta también esta parte final del 13 cuando dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Una cosa, hermano, tiene que ver con la otra. Usted busca a Dios, usted busca lo espiritual, entonces el Espíritu Santo le va a dar las cosas espirituales. Usted busca las cosas del mundo, entonces usted va a tener lo que el mundo ofrece. Engaño, traición, problemas, etc. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual. Cuando nosotros nos metemos en Dios y buscamos de Dios, según el nivel que rendimos de Dios, así mismo Él va acomodando y va revelando. Para terminar ya el viernes, sí, el viernes, ya el domingo, iba a decir ayer. El viernes se me acerca una persona de aquí. Me voy a reservar el nombre. Esta persona está buscando de Dios. Y me dice, mira, yo quiero hacer una pregunta. Estábamos en la invitación allá arriba. Yo estaba orando y yo me quedé como no estaba ni dormido ni despierto, estaba así dormitando. Y yo me vi en el cruce de Claro allá, después de la iglesia misionera pentecostal, ese cruce que está así. Y me dice, y yo empecé como a reprender a unas personas que estaban ahí. Eran como unos brujos. Y él me dice, yo no entiendo esto, ¿qué significa esto? Yo le dije esto, es que la Biblia dice que el que busca halla. Y le dije, mira, muchas veces tenemos experiencia y creemos que es una experiencia, pero esas cosas suceden en vivo. Eso significa que el Espíritu Santo tomó tu espíritu y te llevó. Él mencionó que eran como nacionales haitianos, y en otras palabras, brujos de esa nacionalidad. Yo le dije, el Espíritu Santo te llevó porque usted sabe que en el mundo espiritual le llaman carpú a la cruz, y en las cruces de camino se usan para hacer brujería. Y el Espíritu te llevó para tú contrarrestar un trabajo que ellos iban a hacer ahí. Y él me dijo que él se asustó un poco. Y él, para la próxima, simplemente deja que el Espíritu Santo te guíe en lo que tú vas a hacer. Cuando yo le dije eso, el Espíritu Santo confirmó y él se enojó completamente. Dijo, mira cómo estoy, luego un minuto así, no se me ha ido todavía. Porque el Espíritu Santo le confirmó que no fue un sueño. Fue que en ese momento de la madrugada, de la noche, el Espíritu Santo lo llevó a combatir a los enemigos espiritualmente hablando. Porque estamos en una guerra, hermano. Estamos en una guerra. Y esta persona no tiene muchos años en la iglesia. Y por eso vemos, y ya con esto termino, por eso vemos que alguien llega a la iglesia y en un año nos rebasa, como cuando un Lamborghini rebasa a un carrito. Y decimos, pero este llegó el otro día y ya está viendo y teniendo más experiencia con Dios que yo. Es que simplemente la palabra dice que el que busca, halla. Entonces, si ese nuevo creyente llegó y empezó a buscar más que tú, va a recibir. Porque si tú estás pendiente a tu trabajo, a tu negocio, a que quieres comprar un carro, a que quieres hacer una casa, y mientras te preocupas por eso, descuida la vida espiritual, bueno, porque el que esté enfocado en lo espiritual va a avanzar. Entonces, ¿qué quiero decir al final? En menos de un año, en mi experiencia de luchas espirituales, el Señor me hizo coronel. El Señor me hizo coronel. Entonces, al principio era un raso, ¿verdad? Pero cuando vino a pasar un año de hablamiento, de tanta batalla, de tanto buscar a Dios, ya era coronel. Cuando tenía una batalla fuerte, que venía el capitán demoníaco desde esa hueste, porque eso es lo que enfrentamos aquí, hermano.
A veces el Espíritu Santo le decía, no, ese es muy fuerte, ese le toca a Ariel. ¿Por qué? Porque ya yo había alcanzado el nivel para luchar con ese nivel de capitán demoníaco. Pero ¿qué el Señor me enseñó también? Porque como estoy diciendo, cuando buscamos de Dios aprendemos cosas, hermano. Eso Pablo está diciendo, Dios revela cosas. El Señor me reveló que mientras más alto es el rango, más batallas y luchas se toman para poder subir al siguiente rango. Después de eso el Señor me subió a coronel full. El siguiente rango que me falta, no sé cuándo lo conseguiré, es el de lo grande de lo grande, que es el general. Mira un general del Señor así. No lo digo yo, hermano, muchas personas Dios se lo ha mostrado. Lo ha mostrado con ese uniforme y todas esas rayas. Yo no tengo ese rango, pero mi meta es alcanzar el máximo rango en Dios, porque yo quiero todo lo que Dios tenga para mí. Cuando tenemos, hermano, esa búsqueda, Dios va dándonos poder y autoridad. Y por eso usted ve, hermano, que cuando usted tiene esos rangos en Dios, cuando alguien influenciado le pasa por el lado, el Espíritu Santo de una vez lo activa. Y a veces es tan fino que usted reprende y el que le pasó al lado ni se dio cuenta que era que el demonio iba a tomarlo, no fue que lo tomó, él lo iba a tomar, pero ya usted está reprendiendo al demonio antes de que se le meta a la persona. Y la persona dice, ¿qué pasó? No, tranquilo. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a acceder más. Dios tiene más para nosotros. Cosas que no hemos visto, que no hemos oído. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí.